Queremos orar. Tenemos unión de pactos. ¿Qué cumple sus promesas? Oremos. Padre, tú eres bueno. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú eres el Todopoderoso? Señor, gracias porque esta pequeña es tuya. Tú, Señor, les has dado un obsequio maravilloso a esta familia. Y hoy, Señor, se presentan en tu casa, sabiendo, Señor, que cuando los médicos no tienen una respuesta, tú eres el Dios que todo lo puede. Y en esta hora, Señor, oramos como uno solo, pidiendo que en tu gracia tu poder sea manifiesto por los méritos efectuados en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Oramos pidiendo tu salud, que de la coronilla de la cabeza a las plantas de sus pies, Señor, podamos ver su sanidad, su poder, su milagro efectuando maravillas. Señor, tú eres un Dios maravilloso que solamente espera que te pidamos tu fe. Hoy, Señor, en fe, como familia Agua de Vida, nos unimos a ellos y clamamos con todo el corazón tu sanidad. Tú eres el mismo, Señor. No has cambiado. Tu mano de poder no ha menguado. Tu corazón no ha dejado de amar. Y hoy, Señor, declaramos que esta pequeña está en tus manos. Que tú, Señor, fluyes en sanidad y en poder sobre ella, preparándole, Señor, y sellándola para, a través de ella, fundar fortaleza, perfeccionar alabanza, Señor, dar testimonio de tu poder y de tu gracia. Y por qué no, Señor, servirte como siervo tuyo. En este momento pedimos, Señor, que toda enfermedad salga de ella. Que tú, Señor, le hagas sana, le hagas libre en el nombre poderoso de Jesús. Porque el que es libre y sano en ti, Señor, puede declarar su victoria con confianza y seguridad. Y nosotros hoy declaramos con fe tu palabra y tu poder, Señor, sobre ella. Gracias, Señor, porque hoy declaramos que Stephanie, Señor, es sana y es libre para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Vamos a la palabra, hermanos. Primero de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Lo hemos leído al inicio. La semana pasada compartí los versículos 1 al 4 acerca de que el apóstol hablaba acerca de que debemos ser testigos y que en ese testimonial cotidiano Dios trae gozo al corazón y a la vida, y que podemos con alegría enfrentar los retos de la vida, las dificultades, las adversidades, la enfermedad, la aflicción, hermano, y encontrar victoria, y aún en el sufrimiento poder vivir el gozo que sobre la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Este es el mensaje, dice el versículo 5, que hemos oído de Él y os anunciamos. Después de que Juan declara lo que he visto, lo que he oído, lo que he contemplado, lo que han palpado en mis manos, ahora se lo voy a describir. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él.
son interesantes, porque en el primer semestre llevamos Nehemías y Esdras. Hablamos de la restauración del templo, hablamos de la restauración de un pueblo, de reiniciar el culto al Señor y muchas otras cosas. Y eso es bueno, hablar de la colectividad, pero también es importante hablar en lo individual. Un mensaje que es para todos, pero cada uno de nosotros debemos aplicar de manera personal. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Todos andábamos en oscuridad, porque el que está sin Cristo no ha venido a la luz. Y por más resplandeciente que pueda parecer su camino y su senda, por más gloriosa, maravillosa y exitosa, si Jesucristo no está en tu vida y en tu corazón, has fracasado en el propósito de tu existencia. Porque el ser humano existe para la alabanza y gloria del nombre de Dios. Qué importante es saber que Dios nos invita a que contemplemos su luz. Hace tiempo todos nosotros caminábamos sin esperanza. Hay algunos que nacieron ya en cunas cristianas, qué bueno, los felicito. Pero los que hemos llegado a los pies de Cristo después de una vida a lo mejor pecaminosa, licenciosa, lo que usted quiera, tenemos muy claro el antes y el después. Tenemos muy claro el antes y el después. Los que han nacido en una cuna, hermanos, y los han arrullado con los cantos del himnario, hermano, qué lindo. Pero pues ahí me ponía Juana la Cubana, el chicle se me pegó y otras cosas, era con lo que yo dormía. Pero ustedes, qué bueno, que han sido bendecidos con un hogar lindo, que les enseñó cosas lindas. Pero en mi caso no fue así. Pero yo pensaba que era feliz. Hasta que probé, hermanos míos, ir a la iglesia y tuve un encuentro con el Señor. Eso me cambió la vida. Y entonces es muy claro mi antes y mi después. Pero un niño que ha nacido, hermanos míos, en un hogar cristiano, ha crecido en la iglesia, ha jugado, hermanos míos, en definitiva con el canon bíblico, hermano, y con todos los textos bíblicos que en la escuela dominical enseñamos y luego dejamos de tarea para la casa, de repente no tiene muy claro eso antes y después. Y le pregunta: oye, ¿desde cuándo eres cristiano? Desde que nací. Hermano, todos nosotros tenemos la experiencia de conocer a Dios de manera diferente. Pero hay algo cierto: no hay justo, ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, hermano, el niño que usted arrulló con cantos cristianos, con himnos maravillosos, él ha pecado, es pecador. Esa niña tierna, maravillosa que usted ama, hermano, es pecadora y necesita tener un encuentro con su Señor. Cuando hablamos de que Dios es luz, estamos hablando de que no hay nada oculto para Él, no hay oscuridad. Ante Él todos estamos expuestos y todos, hermanos míos, sabemos si hemos pecado o no. Levante su mano el que ha pecado esta semana. Señor, tú me llamaste a adorar en la congregación de los santos. ¿Qué pasó con esta congregación, Señor? Hermano, todos hemos pecado. Pero qué importante es reconocerlo. Un pastor escribió acerca de la naturaleza pecaminosa de la humanidad y la necesidad de buscar a Dios y pedir perdón. Este pastor dice que compró un sillón muy bonito, rosa, que lo pusieron ahí en la sala de su casa, y estaba tan bonito que la mamá dijo: no quiero que me lo toque. ¡Ay de aquel! Porque ciertamente el día que lo tocares morirás. O sea, amaba mucho su sillón, que no le iba a matar a golpe
de repente el pastor vio una pequeña mancha roja. Hermanos, mandan a traer a los niños. Y luego viene el fabricante de ese mueble especial que habían hecho. Valiosísimo. Le dicen, bueno, ahora sí, van a confesar quién lo hizo. Dice la niña, yo. Lo debe haber hecho mi hermana, porque yo no lo hice. Dice la otra hermanita, no, yo tampoco lo hice. Y luego dice el papá, pues de aquí no nos vamos a pasar, si es necesario, una eternidad hasta que nos digan quién le manchó. El pastor estaba muy convencido de que nadie iba a decir ni una sola palabra, porque ninguna de ellas había manchado el cielo. La realidad es que el pastor estaba muy seguro de que nadie iba a decir que lo había hecho, porque fue él el que lo había manchado, pero le tenía miedo a su esposa. Queridos, es difícil confesar nuestros pecados. Es difícil reconocer que hemos pecado. Es difícil reconocer inclusive que todavía estamos luchando con el pecado que hay en nosotros. Y algunas veces pensamos que si negamos que no tenemos problemas con el pecado, todo estará bien. Tenemos miedo inclusive a sernos vulnerables. En las primeras sociedades metodistas fue así. Se ponía una silla en el centro de las bandas y de las sociedades, hermano, más bien, y de las clases, hermano, y luego por turno se iban sentando en esa silla e iban diciendo, yo reconozco que esta semana he tenido grandes y gloriosos éxitos, pero también reconozco que estoy batallando con el pecado de la envidia, que estoy batallando con el pecado, no sé, de la mentira, estoy batallando con el pecado de la avaricia, alguna otra cosa. Hermano, y curiosamente los primeros metodistas no los juzgaban, no los mandaban al infierno, oraban por ellos para que pudiesen superar esa situación de pecado. En una sociedad como la nuestra, tan denunciativa, si tú confiesas que estás batallando con un pecado, lo menos que va a pasar es que se te estigmatice, se te señale y se te diga, es que estás batallando con eso. Pero queridos hermanos, como este pastor, todos hemos manchado el sillón, todos hemos manchado la silla, todos hemos pecado, todos estamos fallando al Señor en algo. Nuestras manos se manchan seguido, en ocasiones nuestras conciencias no están tan limpias como nosotros pensamos. Porque hay gente, hermano, que no lo ves hacer nada malo, pero si pudiese mirar adentro, no sabemos qué pasaría. A diferencia de esta madre enojada, la esposa del pastor, que hasta el pastor tenía miedo de confesar que él era el que había manchado. Hermano, Dios es un Dios bondadoso, un Dios generoso, un Dios que tiene cuidado de nosotros, un Dios que Él nos dice, venid hoy y estemos a cuenta, si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es una promesa de Dios. Juan habla una discusión acerca del pecado en la vida del cristiano y qué hacemos con él, recordándonos que Dios es capaz de exponernos por completo, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, no hay ningún lugar oscuro donde tú puedas esconderte, donde yo pueda esconderme. Él conoce absolutamente todo. No hay ninguna tinieblas en Él. Cuando dice que Dios es luz, ¿a qué se refiere? Se refiere a su santidad, a su perfección, a su gloria, incluso su persona. Dios es santo, Dios es perfecto, es glorioso. Jesús es santo, perfecto y glorioso. No solamente
solamente es una aparición, no solamente es algo aparente, es una realidad poderosa, maravillosa. En Él no hay tiniebla, no hay esquinas oscuras o tampoco inconsistencias morales. Él es un Dios santo, perfecto, puro, santo y maravilloso. Nosotros en ocasiones hemos escuchado a gente decir: Dios debe ser muy malo porque pudiendo evitar el dolor, el sufrimiento y todo lo que hay en el mundo, ya lo hubiera hecho. Entonces debe haber algo de maldad en aquel que permite que estas cosas sucedan. Hermano, no es así. En Dios no hay nada malvado, sombrío, engañoso. Ni siquiera hay la menor sombra de cambio moral, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él, hermanos míos, no hay variedad. Él es el mismo. Él es el Dios de luz. Y la luz, hermanos, se expone todas las cosas. Por eso es que alguien dice: si vas a comprar un coche, no lo compres de noche, cómpralo de día, ya que puedas ver absolutamente todo con claridad. Recordemos que las cucarachas aman las tinieblas más que la luz. Hermano, tenemos que pensar en eso. Cada uno de nosotros pecamos y fallamos. Y podemos esconderlo del pastor, podemos esconderlo de la congregación, de la familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro esposo. Pero ¿cómo esconderte de Dios si Dios es luz? Por eso la gente rechaza a Dios. No quiere acercarse a Dios, porque acercarse a un Dios que es luz le hace vulnerable. Acercarse a un Dios que es luz, hermanos míos, le deja expuesto. Acercarse a un Dios que es luz le obliga a hacer cambios significativos, trascendentales y radicales en su existencia. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para tratar con el pecado? Juan lo dice en el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y al día andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Tenemos que vivir en honestidad. Tenemos que ser honestos. Algunos dirán: pastor, Juan aquí no está hablando acerca de creyentes, porque un cristiano no puede andar en tiniebla. Un cristiano, pastor, ¿cómo va a mentir? Un cristiano, pastor, ¿cómo va a robar? Un cristiano, ¿cómo va a mirar a la mujer de su prójimo? Un cristiano, ¿cómo va a fallarle al Dios tan bueno, puro y santo de esa manera? A través de toda la historia, hombres que se sentaban a escuchar la palabra y hombres que la predicaban desde este lugar santo, hermano, han fallado a Dios y han pecado. A través de toda la historia. Entonces, no estamos hablando solamente de gente no cristiana, estamos hablando de creyentes que hemos sido santificados ciertamente, pero en nosotros todavía hay una lucha contra el pecado. El mismo apóstol Pablo dice: hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Esa dicotomía, esa lucha interna, el ser humano vive con ella. Todavía lidiamos con el pecado. Todavía luchamos con el pecado. Hay cristianos que todavía sienten envidia, que todavía sienten celo, a que tienen deseo de trascender, que quieren ser mejor que los demás, etcétera, etcétera. Acabo de ir a ver un partido de fútbol donde todos querían ganar. Tigre le quería ganar a Monterrey, Monterrey le quería ganar a los Tigres, la Chivas le quería ganar a la América y el América le quería ganar a la Chivas. Y los que estábamos en la grada agarrábamos partido. Todos queríamos que ganara nuestro equipo. ¿A quién le gusta perder? A nadie. Hermano, luego andamos en la vida. Pertenezco al equipo que tiene más campeonatos en la liga. Y los cristianos también somos así. Mis águilas.
Oye, hay algunos pastores que hasta cantan, hermanos míos, los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas. Señor, lo reprenda. No se puede cantar esos cantos en el estadio, ni cuando está el rebaño sagrado, cuando se cantan esos cantos. Queridos, la realidad es que todos queremos ser mejor que los demás en ocasiones. Y eso también es una situación que debemos meditar y reflexionar. Aún hay gente que quiere ser humilde. Siempre les cuento la historia de un hermano que con sinceridad, hermanos, un día estábamos testificando y dice: hermano, yo quiero confesar y declarar y dar gracias a Dios por la vida del pastor Guadalupe Olivo, porque era la persona más orgullosa, vanidosa del mundo. Pero un día él oró por mí y yo sentí como un manto de humildad llegaba sobre mi vida, y desde entonces soy el hombre más humilde de la tierra. Hermano, de humilde no tenía nada, hermano, la verdad. Queridos, todos pecamos. Juan está escribiendo a creyentes. Él usa a través de este párrafo la palabra nosotros y nuestros por una buena razón. Juan no está definiendo la justificación, él está definiendo santificación. Él no está diciendo al creyente cómo experimentar salvación a través de la fe. Ellos ya habían experimentado eso. Ahora les está diciendo cómo experimentar comunión, cómo caminar con Dios cotidianamente y cómo vivir en santidad. Ellos ya habían conocido al Señor. En esta carta Juan le dice: si decimos, se incluye, que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, necesitamos ser honestos. Porque en ocasiones somos bien buenos para mirar el pecado de los demás, pero el nuestro. Los errores de los demás los esperamos, hermano, pero los nuestros, ¿cuál tendré? ¿Cuál tendré? Y nunca encontramos defectos. Y cuando fallamos, en definitiva, algún argumento tenemos que tener a favor. Como un libro que se escribió que dice: Señor, he pecado, pero tengo 10 excelentes argumentos. Hermano, 10 excelentes razones, 10 excelentes justificaciones. El que escribió ese libro se voló la barba. La primera vez que yo lo leí, lo vi precisamente en manos del pastor Bernabé Rendón. Hermano, he pecado, pero es complejo, porque batallamos para aceptar nuestros pecados. Hermano, es posible perder nuestra comunión con Dios. A lo mejor hoy vamos a entrar en algún debate por aquí, porque hay gente que dice que la salvación no se pierde, otros dicen que la salvación sí se pierde, pero digamos que no perdamos la salvación para no entrar en conflictos ahorita, pero sí podemos perder la comunión. Y cuando te separas de Dios, lo que vives es muerte. Porque cuando en el huerto del Edén Dios le dijo: ciertamente el día que comienes de este árbol, ¿qué? Morirás. Y perdón, murió. El día que de él comieras, morirás. No murió. No dejó de existir. No dejó de respirar. Hermanos, pero sí hubo un cisma entre Dios y él. Desde una cosmovisión hebrea, el estar alejado de Dios es estar muerto. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos esto, entendemos que si dejamos de tener comunión con Dios, hemos entonces regresado a un estado, hermanos míos, de degradación, de putrefacción, si usted quiere, y hemos perdido el propósito para el cual fuimos creados: tener comunión con Dios. De nada sirve que tú digas que eres cristiano, o que yo diga que soy el pastor de la congregación, si no tenemos comunión con Dios. Usted y yo, hermano, debemos todos los días tener como lo más valioso e importante nuestro tiempo con Dios y la conciencia que Él está con nosotros las 24 horas del día. Dios está contigo en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en la recámara, en tu baño, en tu regadera. Hermano mío, en Él no hay
Él todo, absolutamente todo lo ve. Hermano, hay gente que dice que es difícil pecar cuando tenemos a Cristo en su corazón. Inclusive que el cristiano no peca. Y es cierto, Juan dice más adelante, el que es nacido de Dios no peca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Pecamos o no pecamos? La palabra que Juan usa aquí para andar en tinieblas se refiere a la conducta moral. Y el tiempo verbal está indicando que se está convirtiendo en una forma habitual de pensar y actuar en el día a día. Se nos hace tan normal. En la mañana tú te levantas y no dices, voy a procurarme por respirar. Lo haces automáticamente. Ni te das cuenta de que estás respirando. No tienes que aprenderlo, dicen algunos, aunque cuando se tiene Alzheimer dicen que después se le olvida el cerebro respirar, ¿verdad? Bueno, luego hablamos de sus tecnicismos, pero querido hermano, nadie se levanta en la mañana, voy a respirar en este día. Hacemos de falta. Y muchas veces pasa igual con el pecado. Lo ves natural, que no hay problema. Que no hay problema, que tú vas a pecar de tal forma que dejas de andar en la luz y andas en tiniebla. Tu carácter, tu moral se va por los suelos y, como dice ese corito, te vas arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, y antes que te decías cristiano ante los demás, ahora te ven y hasta vergüenza te da. Bueno, nosotros no, esto estoy hablando de alguien que hipotéticamente me está escuchando en otra iglesia de lado. Hermano, pero da pena. Lo que Juan está diciendo, no pienses que mientras que permitas que el mundo te meta en su molde, puedes seguir avanzando en tu relación con Dios. Si estás en luz, andas en luz. No puedes amar las tinieblas. Tienes que amar la santidad. Tienes que amar, hermanos míos, la justicia, la bondad, la generosidad. Tienes que tener el carácter de Cristo. Tienes que ser lleno del Espíritu y no mentir, sino practicar la verdad. Había falsos maestros que estaban diciendo a los creyentes del primer siglo que ya que su cuerpo era pecaminoso, no importaba lo que hicieran con él. Como dice el último versículo de Romanos 7, con mi cuerpo sirvo a la ley del pecado y con mi mente a la ley de Cristo. En el tiempo de Juan ya tiene muchos adeptos, pero ese concepto lo podemos ver desde Romanos 7, donde está disertando precisamente sobre el pecado el apóstol Pablo. Y cuando ves ese último versículo te quedas patinando diciendo, pero ¿qué vida es esa? ¿Cómo puede el ser humano vivir tan dividido que una parte de él dice, ok, voy a pecar, y otra parte dice, pero esta parte sí la voy a apartar para Cristo? Está, hermano, como si en esta iglesia ahorita tuviéramos este culto aquí sagrado a esta hora y en la noche, hermano mío, lo convirtiéramos en un antro de baile y bebida. Un cuerpo, hermano, que sirve la ley del pecado, con un cerebro que sirve la mente de Cristo. Eso es un cuerpo atrofiado. Un cuerpo perfecto sigue, hermanos míos, las órdenes del cerebro. Qué importante entonces es decir, Señor, ayúdanos a ser honestos. Tal vez estos docetistas tremendos y terribles dicen eso, pero yo no creo. Yo no me amoldo al mundo. Yo no vivo como el mundo me indica. Yo vivo en la cadencia de tu gracia, de tu amor, de tu espíritu, de tu santidad, de tu perfección, de tu amor. Y cuando entendemos eso, es otro boleto en nuestra vida. Seamos honestos. No podemos servir a dos señores. Dios es luz y Dios te observa, Dios te ve. Hermano mío, a Él no le puedes ocultar nada. Todos somos pecadores, por lo tanto, todos nuestros
delante de Dios. Por lo tanto, lo único que nos queda es decir: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque tú perdonas nuestros pecados. Hoy hemos cantado, hermanos míos, al Señor con todo el corazón. Los primeros dos cantos tienen que ver, hermanos, con la lectura bíblica que está en la portada del boletín, y el segundo canto tiene que ver con la reflexión que está en el interior del boletín. Y no estamos muy de acuerdo que sí deberían de hacer, ¿verdad? Pero, hermano, hay perdón en el Señor. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que reconocerlo y tenemos que tomar la decisión de ser cruzados contra el pecado y tomar la decisión de no hacerlo más. Y mientras estemos luchando contra el pecado, la gracia de Dios está por nosotros. Ser honestos es importante, pero también es importante permanecer en Cristo. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caminar en la luz, hermanos, es labor consciente de vivir una vida de conformidad a la voluntad divina, a la revelación de que Dios es luz, de quién es luz para nosotros. Juan nos anima con dos pensamientos que un creyente estaría tentado a creer, y nos dice: consideren esto. Una vida transparente puede arruinar su comunión con otros creyentes. Hermano, seamos sinceros, imagínense que el pastor llegara, como anoche estábamos en la reunión de matrimonios, y le digo a una hermana muy amada: quiero confesarles que he pecado. Y se empieza a preocupar la hermana, se empieza a preocupar el pecado. ¿Cómo pecado? Muy sencillo, me fui a ver un partido de Chivas contra América en el estadio de los Borregos en el TEC, y de Tigres contra Monterrey, juegos de leyenda. Gracias por invitarme, pasamos padre. Queridos, imagínense que le hubiera confesado otro pecado. ¿Qué pensaría la hermana de mí? Algunos tomarían el teléfono: hermano obispo, tenemos un pastor pecador, en serio, y lo reconoce. ¿Sabe qué haría el obispo? Diría: aleluya, porque hay muchos que son pecadores y no lo reconocen. No, lo más probable es que también me hablara y me dijera: ¿qué pasó, Guadalupe? ¿Por qué andas de pecador? Queridos, todos somos pecadores, todos. Pero tener una confesión abierta y honesta ante nuestros hermanos es difícil. Es difícil. Ninguno de nosotros trae un letrero aquí que diga: esta mañana yo estoy batallando con este pecado en mi vida, oren por mí. Ninguno. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio el próximo domingo? Y cada uno de ustedes trae un letrero que diga: oren por mí porque estoy batallando con este pecado en mi vida. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Nos haríamos vulnerables? ¿Seríamos criticados? ¿Seríamos juzgados y seríamos señalados? Ciertamente. Pero, hermano, hay gente que piensa que una vida transparente va a arruinar tu comunión con otros creyentes, pero Juan dice: la verdad es todo lo opuesto. La verdad es todo lo opuesto. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y mentimos, no practicamos la verdad.
Pero alguien dijo que la peor mentira es una verdad a medio. O sea, sí soy santo, pastor, pero tengo este pecado, este con los que estoy luchando. Yo entiendo que los que no conocemos el pecado, no vivimos el pecado y no sabemos pecar, vamos a batallar para aprenderle. Es cierto, hermano, sí soy el pecado. Pero no necesariamente reconocer que somos personalidades en desarrollo, que Dios está trabajando con nosotros, tiene por qué llevarnos a una condición diferente. Queridos, hazte vulnerable. Si estás batallando en un área de tu vida, busca. No busques al pastor si quieres, porque el pastor un día se va y se puede llevar eso a otro lugar, pero busca un líder que más confianza le tenga. Y dile, ¿sabes qué? Estoy batallando con esta situación en mi vida. Quiero estar en luz. No quiero habitar en tinieblas. Dios es luz y quiero practicar la verdad. Estoy pecando. Ayúdame. La unidad, hermano, es importante. Una comunión genuina y gozosa con otros creyentes implica honestidad e implica también, hermanos míos, el poder. Implica también el poder decir, camino en Cristo, pero a esa verdad. La honestidad es la base para la armonía, hermano. Y el confesar nuestra necesidad de ayuda es elemental para superar las circunstancias del pecado. Hay otro pensamiento que el creyente puede estar tentado a pensar, que si camina muy cerca con el Señor y expone su corazón y vida a la luz de la perfección y santidad de Cristo, siempre habrá algo que va a arruinar su comunión con Él, porque somos imperfectos. Ahora yo me pregunto, ¿tú crees que Dios ignora nuestras imperfecciones? ¿Acaso no dijo, hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo? Precisamente porque Él nos conoce y sabe que todavía somos personalidades en desarrollo y que vamos camino a la perfección, aunque no lo hemos logrado. Él dice, esta es la solución que yo tengo para ustedes. Hay perdón en mi sangre preciosa. Seamos honestos, permanezcamos en Cristo, y cuando nos salgamos, hermanos, de ese caminar en la cadencia de gracia, santidad y luz de Dios, entonces, hermanos míos, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Y si en determinado momento tienen necesidad de darle cuentas, rendirle cuentas a alguien y pedir ayuda a alguien, busca a alguien que le tengas mucha confianza. Otra de las cosas que vemos en el versículo 8 es esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ser honesto, andar en Cristo, caminar en Cristo y ser sincero son necesarios. Hay gente que se niega a aceptar su culpabilidad personal. Hay gente que dice, bueno, pastor amigo tiene pecados grandes, los míos son pecadillos. Son pecaditos, no son tan grandes, hermanos, siempre es la fuente y el chorrito. Que se hace grande y se hace chiquito. Pecado es pecado. El pecado más insignificante nos separa de Dios. Los falsos maestros gnósticos del tiempo de Jesús están enseñando, e inclusive dentro de la congregación, que no hay problema. No hay necesidad de sentir culpa por lo que hace. El pecado no es tan malo. No hay necesidad de sentirte culpable acerca de lo que sientes o lo que haces. Si quieres disfrutar de la vida, lo que tienes que hacer es quitarte de la cabeza el sentimiento y pensamiento culpable. ¿Le suena eso? ¿Por qué? Porque hoy en nuestros días lo primero que nos enseñan es: deja de culparte a ti mismo. No todo es tu culpa. No acumules culpa sobre ti, porque eso solamente va a agregar
estrés, bajo baja autoestima, preocupación, y eso te puede hacer daño, te puede enfermar. Ha a un lado sus sentimientos de culpabilidad, pero Juan escribe muy claramente: la verdad no está en nosotros si decimos que no pecamos. Ahora sí pregunto nuevamente: ¿cuántos de aquí pecan? ¿Cuántos de aquí pecamos? Prepárate el canto Pecador ven al dulce Jesús para el final del culto, de la predicación. Queridos, lo que realmente está pasando es que el apóstol Pablo nos guía hacia la libertad del autoengaño. En este texto encontramos una instrucción clara: sé sincero, reconoce tu pecado. En el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es confesar. Admítalo todo, no se acerque a Dios con medias tintas. ¿Qué es confesar? Confesar es un verbo que significa consentir con otro. Consentir con otro. Decir lo mismo acerca de algo, y en este contexto significa, hermanos míos, lo mismo acerca de nuestros pecados. Tenemos que confesarlo y sin ambaje reconocer que hemos pecado de palabra, pensamiento y obra contra su divina majestad. Cuando confesamos el pecado, esto se está convirtiendo en cosa del ayer, cosa del pasado. Por eso dice la Biblia, hermanos míos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, recobra su caminar con Cristo. La confesión es tan importante, inclusive para la salvación, que Romanos 10, versículos 9 y 8 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en este sentido, hermanos míos, confesar nuestros pecados es también argumentar o apelar más bien a su fidelidad y justicia, confiando en que nuestros pecados son perdonados y que somos limpios de toda maldad. David sabía pedir perdón, sabía confesar. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Señor, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, siendo limitado está delante de mí. Tú que eres justo, Señor, ves cosas más profundas en este pecado que yo he cometido. Lo que solemos llamar pecado, hermano, en ocasiones para otros simple y sencillamente es otra cosa. Necesitamos arrepentirnos genuinamente, una confesión honesta, una confesión o admisión abierta de los errores cometidos. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos, batallamos. Dice la Biblia: ¿quién es sabio y entendido para entender sus propios errores? Error para entender sus propios pecados, sus propias faltas, que han dejado hablar. ¿Somos sabios? ¿Hay sabiduría en decir: Señor, he pecado? He pecado. En el Nuevo Testamento Jesús nos enseñó el mismo concepto. Jesús le dijo: si no te lavo los pies, Pedro, no tendrás parte conmigo. Dice: Señor, ¿cómo vas a lavar los pies? Y dice: si no te lavo, entonces no tendrás parte ni suerte conmigo. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Señor, lávame por completo. No le pidas perdón y le pidas que te quite solamente los pecados que te gustan menos.
más te gusta, en el que más tienes arraigado, con el que más estás luchando, entregas a Dios. ¿Me sabe algo, pastor? No, solamente soy humano. Y yo también, como tú, diariamente lucho con el pecado. Diariamente lucho con mis imperfecciones, con estas áreas de oportunidad que ahora todavía tengo, en las que quiero que Dios obre. Y perdón por ponerme de ejemplo, pero realmente si yo soy pecador, hermano, y digo, yo creo que ustedes también, no porque yo sea más pecador que ustedes o sea menos pecador que ustedes, sino porque sé que soy un ser humano como ustedes también lo son. Ahora, si hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines entre nosotros, les voy a pedir que se manifiesten, por favor. Okay. Dios es fiel. Y aquí se refiere a que Él va a guardar su palabra. Él es Dios de pactos, que guarda sus palabras, que cumple sus promesas. Y dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cuando nos acercamos a este Dios que ha dado su palabra, que la guarda y la cumple, a este Dios de pacto, hermanos, que en el nuevo pacto nos ha dado, hermanos, un evangelio maravilloso de salvación, de perdón y de limpieza por la sangre de Jesucristo, Él lo va a cumplir. No hay pecado que se resista, hermano Dios, al detergente glorioso de la sangre de Cristo, el antiséptico del alma, del corazón y del espíritu. ¿Quién es el que encuentra perdón en mi iglesia diaria? Hermano, aquel que lo admite todo, aquel que acepta la culpa, que llama al pecado por su nombre, que dice: Señor, sí he pecado, perdóname y ayúdame a no pecar más. Termino con esto. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Queridos, las predicaciones más populares en toda generación son las predicaciones y las enseñanzas que minimizan la pecaminosidad del hombre y exageran la tolerancia de Dios. Los púlpitos donde se predica contra el pecado no son populares. Los púlpitos donde se predica la santidad y la perfección cristiana no son populares. Es popular aquel, hermanos míos, que hace de este lugar un lugar donde se puede predicar de todo, menos de la santidad de Dios. Y Dios nos llama a ser santos. Para tolerar con el pecado, también necesitamos ponernos a cuenta. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Les voy a leer lo que escribió una persona de una forma irónica. Dice así, escúchelo con atención: Padre benevolente, ocasionalmente hemos tenido un par de pequeñas equivocaciones. Hemos tomado algunas decisiones desafortunadas debido a circunstancias que estaban fuera de nuestro control. Hemos a veces fallado en actuar según nuestros buenos intereses y en ser fieles a nosotros mismos. Pero considerando las circunstancias, hemos hecho lo mejor que podíamos. Estamos felices de contarte que hemos estado haciendo las cosas bien, quizá aún un poco mejor de lo regular. Sigue siendo dulce, comprensivo y bueno con nosotros, que admitimos que no somos perfectos. Te pedimos todas estas cosas según la tolerancia infinita que tenemos el derecho de esperar de tu parte. Amén. En otras palabras, hay gente que se conoce en la vida esforzándose poco o nada, viviendo como le da su gana, justificándose de todo lo que hace, echando la culpa de lo que hace mal a otros y diciéndole a Dios: Señor, tú tienes que soportarme con tu tolerancia infinita. Es la actitud del que conoce a Dios y anda en la luz. El que conoce anda
a Dios y anda en la luz es diferente. Mire, la progresión del pecado es esta. Comienza con una negación de la culpa personal. El vivir, hermanos míos, de esta forma como escribe este hombre, comienza no reconociendo tu culpa. No soy yo, son mis presiones, son mis circunstancias. Pastor, si yo me enojo, si yo grito, si yo soy iracundo, si yo en ocasiones me salen palabrotas, pastor, no es porque yo sea malo. ¿Es por qué? Porque los demás tienen la culpa. Me presiona la circunstancia, me son muy difíciles. Luego avanzas a una minimización del pecado. Pero si yo realmente no me afecta tanto, no es tan malo. Todavía puedo seguir siendo cristiano, todavía puedo decir que voy a la iglesia, pero que soy imperfecto y que Dios está tratando conmigo. Luego pasamos a la normalización. Pero Señor, gracias porque tú me muestras que no solamente soy yo. Todos pecan, todos fallan, todos lo hacen. Y como todos fallan y todos lo hacen, pues es normal. Y como es normal, no hay problema, Señor. Sigo con mi vida de la misma manera. La racionalización, la verdad es que tiene sentido. Si todos lo hacen, si no es tan malo, si las circunstancias y las presiones en ocasiones lo permiten, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no un día tener una experiencia lúdica con alcohol? ¿Por qué no un día tener una experiencia lúdica con drogas? ¿Por qué no un día tener una experiencia lúdica de alguna otra manera? Usted sabrá la manera que busca. Y luego sigue la justificación. Creo que es lo correcto y es lo mejor para mí. ¿Para qué vivir tan consagrado? Ni tanto que queme al santo mejor, ni tanto que no le alumbre. Es que vivamos a medias tintas. Y finalmente celebramos, esto sí que es vivir, porque tengo el perdón de Dios, tengo la gracia de Dios, su justicia que me es imputada y puedo disfrutar todo lo que este mundo me ofrece también y queremos lo mejor de los dos mundos. Juan está diciendo, tengan cuidado, en Dios no hay tiniebla. Así es que tenemos que ponernos a cuentas. Concluyo diciendo eso. Dios es luz. En Él no hay tinieblas. No permitamos que el ladrón de nuestro gozo y el enemigo de nuestra alma y conciencia persista susurrando que no eres pecado, que no eres pecador, que no eres culpable. Jesucristo dice, caminen conmigo en la luz, sean honestos acerca de su pecado, permanezcan cerca de mí, sean sinceros acerca de su comunión conmigo, admitan todo cuanto pecan, pónganse a cuentas conmigo para que no desperdicien su vida jugando con el pecado. Y lo más maravilloso de todo es que cuando, hermanos, ya estemos limpios, pero nuestros pies se hayan ensuciado, Dios está listo para lavar nuestros pies, como aquella vez que se ciñó la toalla y le dijo, déjenme lavar sus pies. Pero actuemos como Pedro, digamos, Señor, no quiero que me laves sobre los pies, manténme limpio, lávame todo, diaria y continuamente, sea tu gracia sustentándome y limpiándome de toda mancha, pecado y maldad. Pongámonos de pie, lloremos.